¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no reciben respuesta? Jesús nos asegura en Mateo 7:7: Pedid y se os dará, buscad y allí la hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero, ¿qué significa realmente esta promesa? ¿Acaso Dios concede cada petición que hacemos? Hoy profundizaremos en esta poderosa verdad, descubriendo cómo confiar en su plan es clave para recibir lo que realmente necesitamos. Te mostraremos cómo alinear tus oraciones con la voluntad divina transforma tu vida y abre las puertas a bendiciones inesperadas. Prepárate para conocer el impacto de orar con fe y de creer en el propósito perfecto que Dios tiene para ti. ¿Estás listo para experimentar el poder de una oración confiada? La Biblia está llena de historias que nos muestran cómo Dios escucha cada clamor de su pueblo, incluso en los momentos más oscuros. Pensemos en Ana, una mujer cuya historia se narra en 1 Samuel 1. Ana oraba con fervor, llorando amargamente porque deseaba un hijo. Durante años parecía que sus oraciones no eran escuchadas, pero su fe no vaciló. En su desesperación, hizo un voto con Dios, prometiendo dedicarle a su hijo si Él le concedía esa bendición. Y así sucedió. Dios le dio a Samuel, quien se convertiría en un gran profeta para Israel. Esta historia no solo nos muestra que Dios escucha, sino que su respuesta llega en el momento perfecto, trayendo con ella un propósito que trasciende nuestras expectativas. Pero a menudo, el mayor desafío no es creer que Dios escucha nuestras oraciones, sino aceptar que su respuesta puede no coincidir con nuestros deseos inmediatos. Aquí es donde entra en juego nuestra capacidad de confiar en su plan. Imagina a un niño pequeño pidiendo algo que podría dañarlo, como jugar con fuego. Por amor, un buen padre le dirá que no, aunque el niño no comprenda el peligro. De la misma manera, Dios, en su infinita sabiduría, responde nuestras oraciones basándose en lo que es mejor para nosotros, no en lo que creemos necesitar en ese momento. Jesús nos enseñó esto claramente en el jardín de Getsemaní. Antes de enfrentar la cruz, oró al Padre diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Este momento nos muestra la humanidad de Jesús, quien, a pesar de su angustia, sometió su voluntad a la del Padre. La respuesta de Dios no fue quitarle el sufrimiento, sino darle la fuerza para cumplir el propósito supremo de redimir al mundo. Este acto de rendición es un ejemplo poderoso de cómo nuestras oraciones pueden alinearse con la voluntad de Dios, incluso en medio de nuestras pruebas más difíciles. Es natural preguntarse por qué Dios no responde de inmediato, o por qué algunas oraciones parecen quedar sin respuesta. Pero la verdad es que Dios no ignora nuestras súplicas. En Apocalipsis 5:8, las oraciones de los santos son descritas como incienso en copas de oro, un símbolo del valor que tienen para Dios. Cada oración es recogida y atesorada, incluso aquellas que parecen olvidadas. La demora no es un rechazo, es una oportunidad para que nuestra fe crezca y nuestro carácter se fortalezca. La historia de Lázaro en el Evangelio de Juan es un ejemplo perfecto de esto. Cuando María y Marta enviaron un mensaje a Jesús diciendo que su hermano estaba enfermo, esperaban que él viniera de inmediato a sanar a Lázaro. Pero Jesús se retrasó intencionalmente, permitiendo que Lázaro muriera. Esto podría haber parecido una negación cruel, pero en realidad era parte de un plan mucho más grande. Al resucitar a Lázaro, Jesús no solo restauró la vida de su amigo, sino que también reveló el poder de Dios de una manera que fortaleció la fe de todos los que presenciaron el milagro. Este relato nos recuerda que cuando Dios parece tardar, es porque está trabajando en algo más grande de lo que podemos imaginar.
A veces, la respuesta de Dios no llega en la forma que esperamos, pero eso no significa que Él no esté actuando. Un misionero contó una vez cómo, durante una sequía severa, su comunidad oró desesperadamente por lluvia. Días después, en lugar de lluvia, un equipo de ingenieros llegó al área con recursos para construir un sistema de irrigación sostenible, algo que no solo resolvería el problema inmediato, sino que aseguraría el agua para generaciones futuras. Esto ilustra cómo Dios no solo responde, sino que lo hace de manera que su provisión trascienda nuestras expectativas. Es importante recordar que nuestras oraciones no siempre son peticiones materiales o solicitudes de resolución inmediata. A menudo, oramos buscando guía, consuelo o fuerza para enfrentar las adversidades. En estos casos, la respuesta de Dios se manifiesta en formas sutiles pero transformadoras. Puede ser en la paz que sentimos en medio del caos, como se describe en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. O puede ser en el fortalecimiento de nuestra fe cuando enfrentamos desafíos que parecían imposibles de superar. Un ejemplo contemporáneo de esto es la historia de una mujer que perdió su trabajo durante una crisis económica. Aunque oraba constantemente por una nueva oportunidad, las puertas seguían cerradas. Durante ese tiempo, comenzó a asistir a un grupo de oración donde conoció a personas que la apoyaron emocional y espiritualmente. Esa comunidad la ayudó a redescubrir su propósito y eventualmente a iniciar un negocio que no solo le dio estabilidad económica, sino que también le permitió ayudar a otros. Mirando atrás, reconoció que la aparente demora en la respuesta de Dios fue en realidad su manera de redirigir su vida hacia un propósito mayor. A través de nuestras oraciones, también aprendemos a escuchar a Dios. La oración no es un monólogo, sino un diálogo con el Creador del universo. En Jeremías 33:3, Dios nos invita: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Este versículo nos asegura que Dios no solo escucha, sino que también desea revelarnos su voluntad. Sin embargo, esto requiere que cultivemos un corazón dispuesto y una mente abierta, porque a menudo su respuesta llega de maneras inesperadas. Por ejemplo, un hombre compartió cómo, durante una temporada difícil, oró pidiendo dirección para su vida. Esperaba una respuesta clara y directa, pero en cambio comenzó a notar pequeños cambios, conversaciones aparentemente casuales, pasajes bíblicos que parecían hablarle directamente y oportunidades que surgieron de manera inesperada. Con el tiempo, comprendió que Dios estaba guiándolo paso a paso, revelando su plan de manera gradual. Esto le enseñó a confiar no solo en el destino final, sino también en el proceso. Dios no solo escucha nuestras palabras, Él ve nuestros corazones. En 1 Samuel se nos recuerda que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Por eso, nuestras oraciones más poderosas no son las más elaboradas, sino aquellas que surgen de una sinceridad profunda y de un deseo genuino de buscar a Dios. Cuando oramos desde el corazón, alineamos nuestros deseos con su voluntad, permitiéndole obrar de manera poderosa en nuestras vidas. En última instancia, nuestras oraciones son una expresión de nuestra relación con Dios. A través de ellas, fortalecemos nuestra fe, aprendemos a depender de su gracia y experimentamos su amor incondicional. No importa cuán pequeñas o grandes sean nuestras peticiones, podemos confiar en que el Dios que creó los cielos y la tierra nos escucha y responde con un plan perfecto, incluso cuando no lo entendemos por completo.
como dice Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Con esta verdad en mente, podemos orar con confianza, sabiendo que cada palabra pronunciada en fe tiene el poder de transformar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón. La fe es el fundamento sobre el cual se construyen nuestras oraciones. Jesús lo expresó con claridad en Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Esta afirmación nos revela una verdad trascendental. La fe no solo es un requisito para orar, sino también el puente que conecta nuestras peticiones con el poder de Dios. Sin fe, nuestras palabras son vacías, pero con fe, nuestras oraciones se convierten en herramientas poderosas que pueden mover montañas y transformar vidas. A lo largo de la Escritura, vemos cómo la fe es el elemento que marca la diferencia entre aquellos que reciben y aquellos que no. En Hebreos 11:6 se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Este principio no solo nos motiva a creer, sino que también nos invita a confiar plenamente en el carácter de Dios, quien es fiel y cumple sus promesas. La fe, entonces, no se trata de una emoción pasajera, sino de una certeza profunda de que Dios no solo es capaz, sino también dispuesto a obrar en nuestras vidas. Un ejemplo poderoso de la fe en acción lo encontramos en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús sanó a una mujer que había sufrido por años de una enfermedad. En Lucas 8:43-48, esta mujer, después de haber gastado todos sus recursos buscando una cura, decidió acercarse a Jesús con una fe inquebrantable. Su única intención era tocar el borde de su manto, creyendo que esto sería suficiente para ser sanada. Y así fue. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz». Este relato nos muestra que la fe activa el poder de Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. No fue la antiquía, el toque físico lo que obró el milagro, sino la fe que la impulsó a acercarse a Jesús, confiando en su capacidad para sanarla. La fe, sin embargo, no es algo que siempre surge de manera natural. A menudo requiere ser cultivada y fortalecida a través de nuestra relación con Dios. En Romanos 10:17 se nos enseña que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esto significa que nuestra fe crece a medida que nos sumergimos en las Escrituras, permitiendo que su verdad transforme nuestra mente y nuestro corazón. Mientras más tiempo pasemos en la presencia de Dios, más fuerte será nuestra fe y más podremos confiar en que Él cumplirá sus promesas. Otro aspecto crucial de la fe es que nos ayuda a perseverar, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir lo que estamos pidiendo. En el libro de Mateo, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, quien, a pesar de enfrentar un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, continuó clamando por justicia. Su perseverancia finalmente llevó al juez a concederle lo que pedía. Jesús utiliza esta historia para enseñarnos la importancia de orar con fe y no desmayar, asegurándonos que si un juez injusto puede responder a la persistencia, cuanto más nuestro Padre Celestial responderá a quienes claman a Él día y noche. La fe también nos permite confiar en que Dios no solo conoce nuestras necesidades, sino que ya está obrando en ellas incluso antes de que le pidamos. En Isaías 65:24 leemos: «Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré escuchado».
Este versículo nos recuerda que Dios no está limitado por el tiempo ni las circunstancias. Él ya tiene un plan perfecto para cada una de nuestras situaciones y está trabajando en ellas con anticipación. La fe, entonces, no se trata solo de esperar el cumplimiento de una promesa, sino de creer que ya está en marcha, aunque nuestros ojos aún no lo puedan ver. Sin embargo, la fe no significa que no enfrentaremos dudas o temores. Incluso los grandes héroes de la fe en la Biblia lucharon con momentos de incertidumbre. En el Evangelio de Marcos, un hombre se acercó a Jesús pidiendo ayuda para su hijo, quien estaba poseído por un espíritu impuro. Cuando Jesús le dijo que todo es posible para quien cree, el hombre clamó: «Creo, ayuda mi incredulidad». Marcos 9:24. Esta respuesta honesta y humilde no fue rechazada por Jesús. Al contrario, Él obró el milagro, demostrando que incluso una fe imperfecta, cuando es genuina, puede mover el corazón de Dios. Este pasaje nos recuerda que la fe no requiere ser perfecta para ser efectiva. Lo que importa es nuestra disposición a confiar en Dios, incluso en medio de nuestras luchas internas. En la Biblia también encontramos que la fe no solo se expresa en palabras, sino en acciones. Santiago 2:17 nos enseña que la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Esto no significa que nuestras acciones ganan el favor de Dios, sino que nuestra fe genuina se refleja en cómo vivimos y en las decisiones que tomamos. Cuando actuamos en fe, estamos demostrando que creemos en el poder y la fidelidad de Dios, incluso antes de ver los resultados. Es como sembrar una semilla. Aunque no veamos el fruto de inmediato, confiamos en que el crecimiento está ocurriendo bajo la superficie. Un ejemplo claro de esto es la historia de Noé. Dios le dio instrucciones específicas para construir un arca, advirtiéndole sobre un diluvio que aún no había sucedido. Noé, movido por la fe, obedeció, construyendo el arca a pesar de las burlas y el escepticismo de quienes lo rodeaban. En Hebreos 11:7 se nos dice que, por la fe, Noé, cuando fue advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Su fe no solo lo salvó a él, sino que también preservó la humanidad. Este relato nos desafía a actuar en obediencia, incluso cuando lo que Dios nos pide parece no tener sentido en el momento. La fe también nos da la fortaleza para enfrentar desafíos que están más allá de nuestras capacidades humanas. En el Antiguo Testamento, el joven David enfrentó al gigante Goliat con nada más que una honda y 5 piedras. Lo que distinguió a David no fue su habilidad física, sino su confianza inquebrantable en que Dios pelearía por él. En 1 Samuel 7:45, David declaró: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». Su fe le permitió derrotar a un enemigo que parecía invencible, demostrando que cuando confiamos en Dios, no hay obstáculo demasiado grande. Finalmente, la fe nos lleva a reconocer que no estamos solos en nuestras batallas. Jesús prometió a sus discípulos que, aunque enfrentarían tribulaciones, no deberían temer, porque Él había vencido al mundo. Juan 16:33. Esta promesa sigue siendo válida para nosotros hoy. A través de la fe, podemos encontrar paz y seguridad, sabiendo que nuestro Dios está con nosotros y que su poder es suficiente para superar cualquier dificultad. Al confiar en Dios y orar con fe, no solo estamos presentando nuestras peticiones ante Él, sino también fortaleciendo nuestra relación con el Creador.
Cada vez que elegimos creer, a pesar de nuestras dudas y circunstancias, estamos declarando que confiamos en su amor y en su soberanía. La fe, entonces, no es solo una herramienta para recibir respuestas, sino un acto de adoración que glorifica a Dios y nos acerca más a su corazón. Alinear nuestros deseos con los propósitos de Dios es uno de los aspectos más transformadores de la vida de oración. Cuando oramos, a menudo lo hacemos desde nuestras propias perspectivas, buscando soluciones a problemas inmediatos o respuestas que se ajusten a nuestros deseos. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que el verdadero poder de la oración no radica en obtener lo que queremos, sino en permitir que nuestros corazones se alineen con la voluntad perfecta de Dios. En Mateo 6:10, Jesús nos instruye a orar diciendo: «Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». Esta frase no solo es una declaración de confianza, sino una invitación a rendirnos y permitir que el plan de Dios sea el que guíe nuestras vidas. En el huerto de Getsemaní, Jesús nos dio el ejemplo más poderoso de esta verdad. Enfrentando la agonía de la cruz, su oración fue sincera y llena de humanidad. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. A través de estas palabras, vemos la profunda rendición de Jesús, quien, aunque enfrentaba un sufrimiento inimaginable, escogió someterse al propósito eterno del Padre. Este acto de obediencia no solo trajo redención a la humanidad, sino que también nos enseña que la verdadera victoria se encuentra en rendir nuestros deseos a la voluntad divina. La rendición en la oración no significa renunciar a nuestras necesidades o anhelos, sino reconocer que los planes de Dios son mayores que los nuestros. En Isaías 55:8-9, Dios declara: «Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos». Esta perspectiva nos desafía a confiar en que, incluso cuando nuestras peticiones no son respondidas de la manera que esperamos, Dios está trabajando en algo más grande, algo que quizás no podamos comprender en el momento. La oración de alinear nuestros deseos con los de Dios es un acto de fe que transforma nuestro corazón. Cuando buscamos la voluntad de Dios en lugar de nuestros propios intereses, nuestras oraciones comienzan a cambiar. En lugar de pedir únicamente por nuestras necesidades, comenzamos a orar por lo que glorifica a Dios y edifica a los demás. Este cambio no solo nos acerca a Dios, sino que también nos permite ver su mano en cada aspecto de nuestra vida. Jesús nos enseñó en Juan 15:7: «Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá». Este versículo nos revela que la clave para recibir es permanecer conectados a Él, permitiendo que su palabra transforme nuestra perspectiva y guíe nuestras peticiones. En la historia de Moisés, vemos cómo una relación íntima con Dios puede moldear nuestras oraciones. Cuando el pueblo de Israel adoró al becerro de oro, Dios estaba dispuesto a destruirlos, pero Moisés intercedió fervientemente, rogando a Dios que mostrara misericordia. En Éxodo 32, 11-14, Moisés apeló al carácter de Dios, recordándole sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Esta oración no solo muestra la valentía de Moisés, sino también su profundo entendimiento del corazón de Dios. Él no oró por su beneficio personal, sino por el cumplimiento de los propósitos divinos. Este ejemplo nos enseña que, cuando nuestras oraciones están alineadas con el carácter y los planes de Dios, podemos orar con autoridad y confianza.
El proceso de alinear nuestros deseos con los de Dios también implica un tiempo de reflexión y discernimiento. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente para discernir la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo nos recuerda que la renovación de nuestra mente es esencial para entender los propósitos de Dios. Al pasar tiempo en su palabra y en oración, nuestras prioridades comienzan a cambiar y lo que antes parecía importante puede perder su atractivo frente a los planes eternos de Dios. A menudo, las respuestas de Dios a nuestras oraciones no llegan porque nuestras peticiones no están alineadas con su voluntad. Santiago 4:3 nos advierte: piden y no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Este versículo nos desafía a examinar nuestras motivaciones al orar, preguntándonos si nuestras peticiones buscan la gloria de Dios o simplemente satisfacer nuestros propios deseos. Al reflexionar sobre nuestras intenciones, podemos ajustar nuestras oraciones para que reflejen un corazón rendido a los propósitos de Dios. En la Biblia, también vemos cómo Dios utiliza nuestras oraciones para moldear nuestro carácter. En el libro de Job, este hombre justo enfrentó pruebas extremas que lo llevaron a cuestionar y clamar a Dios. Aunque al principio Job buscaba respuestas, al final de su experiencia declaró: «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven». Job 42:5. A través de su sufrimiento y sus oraciones, Job no solo encontró restauración, sino también un entendimiento más profundo de quién es Dios. Este relato nos muestra que, a veces, el propósito de la oración no es cambiar nuestras circunstancias, sino cambiarnos a nosotros mismos, llevándonos a una relación más íntima con nuestro Creador. Alinear nuestros deseos con los propósitos de Dios también nos lleva a orar con humildad y confianza. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña que, cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios con un corazón agradecido, su paz nos llena, independientemente de las respuestas que recibamos. Esta paz no se basa en las circunstancias, sino en la certeza de que Dios está en control y que su plan es perfecto. Jesús también nos dio un ejemplo de cómo orar alineados con los propósitos de Dios en el Padre Nuestro. En esta oración, Él nos enseña a pedir: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Estas palabras nos recuerdan que nuestras oraciones no deben centrarse solo en nuestras necesidades, sino en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Al orar de esta manera, estamos declarando nuestra disposición a ser parte activa de sus planes, permitiendo que Él nos use para cumplir su propósito eterno. Este tipo de oración también nos ayuda a confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando enfrentamos incertidumbre. En el libro de Daniel encontramos la historia de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, quienes enfrentaron la amenaza de ser lanzados al horno de fuego por negarse a adorar a un ídolo. Su respuesta al rey Nabucodonosor fue una declaración de fe inquebrantable. Si se nos arroja al horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno y de su mano, oh rey. Pero aun si no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a la estatua que usted ha levantado. Daniel 3:17-18.
Esta declaración muestra una confianza absoluta en el poder y los propósitos de Dios, incluso cuando el resultado era incierto. Este nivel de rendición solo puede surgir de un corazón alineado con la voluntad divina. A medida que aprendemos a orar alineados con los propósitos de Dios, nuestras vidas reflejan una mayor paz, propósito y confianza en su plan. La oración deja de ser un acto de desesperación y se convierte en una expresión de adoración, dependencia y rendición. Nos invita a dejar de aferrarnos a nuestros propios planes y a confiar en que el Dios que sostiene el universo también sostiene nuestras vidas, guiándonos con amor hacia un propósito eterno que siempre será mejor de lo que podamos imaginar. El tiempo de Dios no es igual al nuestro, y esta verdad es, al mismo tiempo, un desafío y una fuente de consuelo. En nuestra humanidad, anhelamos respuestas inmediatas y soluciones rápidas, pero Dios opera desde una perspectiva eterna, viendo el panorama completo de nuestras vidas y más allá. En 2 Pedro 3:8 se nos recuerda: para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Este versículo nos confronta con la realidad de que nuestra percepción del tiempo no limita a Dios, quien obra según su perfecta sabiduría y no según nuestras expectativas. A lo largo de las Escrituras, esta verdad se manifiesta una y otra vez. Cuando Abraham recibió la promesa de que sería padre de una gran nación, tuvo que esperar décadas antes de ver el cumplimiento parcial de esa palabra con el nacimiento de Isaac. Durante ese tiempo, Abraham tuvo que aprender a confiar no en el reloj humano, sino en la fidelidad de Dios. En Génesis 21:1-2 vemos cómo, finalmente, el Señor cumplió con Sara lo que había prometido, y ella concibió y dio a luz un hijo en su vejez, en el tiempo señalado por Dios. Este momento subraya que, aunque la espera pueda parecer interminable, el cumplimiento de las promesas de Dios llega en el momento exacto, ni antes ni después. La espera no es simplemente un periodo de inactividad, es un tiempo en el que Dios trabaja tanto en nuestras circunstancias como en nuestros corazones. En Isaías 40:31 leemos: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este pasaje no solo nos invita a esperar, sino a hacerlo con confianza, sabiendo que en el proceso Dios está renovando nuestras fuerzas y preparándonos para lo que vendrá. La espera no es un castigo, sino una herramienta que Dios utiliza para perfeccionar nuestro carácter, profundizar nuestra fe y afinar nuestra dependencia de Él. Cuando pensamos en el tiempo de Dios, también debemos recordar que su aparente retraso no es una señal de inacción, sino de su compromiso con el bien supremo de su pueblo. En el relato de la resurrección de Lázaro, Jesús no acudió de inmediato al recibir la noticia de la enfermedad de su amigo. En Juan 11:6-7 leemos que Jesús se quedó donde estaba 2 días más. A primera vista, esto puede parecer una demora innecesaria, pero el desenlace de la historia revela que el propósito de ese tiempo fue mostrar la gloria de Dios de una manera que fortaleciera la fe de todos los presentes. Jesús no llegó tarde. Llegó en el momento exacto para cumplir un propósito mayor. Esta comprensión del tiempo de Dios también nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia impaciencia. En nuestra naturaleza humana, tendemos a medir el progreso por lo visible y lo inmediato, pero Dios nos llama a confiar en lo que no podemos ver. En Eclesiastés 3:11, se nos dice: Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. Además, ha puesto eternidad en el corazón del hombre, pero éste no puede comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Este versículo nos desafía a abrazar la belleza del tiempo de Dios, incluso cuando no entendemos por completo su plan.
Es una invitación a descansar en la certeza de que su cronograma es perfecto y que su obra en nosotros siempre tiene un propósito eterno. En el libro de Habacuc, el profeta clamó a Dios, preguntando por qué tardaba en responder a la injusticia que veía a su alrededor. En Habacuc 2:3, Dios le respondió: «Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá». Esta respuesta resalta que las promesas de Dios son seguras, aunque a menudo se cumplen en un tiempo que trasciende nuestra comprensión inmediata. Este principio no solo se aplica a grandes eventos históricos, sino también a los detalles de nuestra vida diaria, desde las decisiones que enfrentamos hasta las pruebas que atravesamos. Dios nos llama a confiar en que, aunque su respuesta pueda parecer distante, está trabajando de manera constante y fiel para cumplir su propósito. La espera también nos enseña a depender de Dios en lugar de nuestras propias habilidades o recursos. En el Salmo 27:14 se nos exhorta: «Espera en el Señor, esfuérzate, aliéntate y espera en el Señor». Esta espera activa no es pasividad, sino un ejercicio de fe y perseverancia. Nos llama a mantenernos firmes, a buscar su rostro y a confiar en que su poder es suficiente para llevarnos a través de cualquier situación. Este tiempo de espera se convierte en una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él, permitiéndonos experimentar su presencia de una manera más íntima y transformadora. El tiempo de Dios también nos enseña a soltar el control. En una cultura que valora la inmediatez y la eficiencia, aprender a esperar puede ser uno de los mayores desafíos espirituales. Sin embargo, esta espera nos libera de la carga de intentar manejar todo por nuestra cuenta y nos lleva a depender plenamente de aquel que sostiene el universo. En Proverbios 3, 5, 6 se nos anima: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas». Este pasaje nos recuerda que, al rendir nuestras agendas y expectativas a Dios, podemos caminar con la certeza de que Él nos guiará en el momento y la dirección correctos. Otro aspecto importante del tiempo de Dios es que nos prepara para recibir sus bendiciones de manera plena. En la parábola del hijo pródigo, el padre no solo esperó pacientemente el regreso de su hijo, sino que también permitió que el tiempo y las circunstancias lo llevaran al arrepentimiento. Cuando el hijo finalmente regresó, estaba listo para experimentar la restauración y el amor del Padre de una manera que quizás no habría sido posible antes. Este relato, en Lucas 15, nos muestra que la espera no solo transforma nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón, preparándonos para recibir lo que Dios tiene para nosotros con gratitud y humildad. El tiempo de Dios también nos recuerda que su obra no siempre se limita a nuestra vida individual, sino que abarca un plan mayor que incluye a otros. En el libro de Esther, la demora en la intervención de Dios permitió que se desarrollaran eventos que culminaron en la salvación del pueblo judío. Esther 4:514 resalta este punto cuando Mardoqueo le dice a Esther: «¿Y quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este?». Este pasaje nos invita a considerar que el tiempo de Dios no solo está diseñado para nuestro beneficio, sino también para cumplir su propósito redentor en el mundo. Finalmente, el tiempo de Dios nos lleva a anhelar su reino eterno. En Apocalipsis 22:12, Jesús declara: «Miren que vengo pronto, y mi recompensa está conmigo». Esta promesa nos recuerda que, aunque vivimos en un mundo donde el tiempo parece regir nuestras vidas, nuestra esperanza final está en la eternidad con Dios. Su regreso, aunque aún no se ha cumplido, es una certeza que nos da consuelo y propósito en el presente. Nos enseña a vivir con una perspectiva eterna,
confiando en que el tiempo de Dios es perfecto y que su propósito siempre se cumplirá. La gratitud es una expresión poderosa que transforma no solo nuestras oraciones, sino también nuestra perspectiva frente a la vida. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Estas palabras nos revelan que dar gracias no es simplemente una formalidad, sino una actitud espiritual que abre la puerta hacia la paz y al poder de Dios. Cuando oramos con gratitud, reconocemos su soberanía, su bondad y su cuidado constante, incluso antes de que nuestras peticiones sean respondidas. La gratitud en la oración no depende de las circunstancias, sino de nuestra confianza en el carácter de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Este mandato no nos pide que demos gracias por todo lo que ocurre, sino en todo lo que ocurre, porque confiamos en que Dios está obrando para nuestro bien. La gratitud nos ancla a la verdad de que, aunque no siempre entendemos su plan, podemos descansar en la certeza de que Él tiene el control y que su propósito es perfecto. En los Salmos encontramos numerosos ejemplos de oraciones llenas de gratitud, incluso en medio de dificultades. El salmista declara en el Salmo 107:1: den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Este acto de dar gracias no surge de una vida sin problemas, sino de una profunda conciencia de la fidelidad de Dios a través de todas las temporadas. La gratitud no niega la realidad del dolor o la incertidumbre, pero afirma que Dios es mayor que cualquier desafío y que su amor nos sostiene en medio de todas las cosas. Cuando oramos con gratitud, también alineamos nuestro corazón con el de Dios. En lugar de enfocarnos únicamente en lo que necesitamos o deseamos, comenzamos a reconocer y agradecer lo que ya hemos recibido. Esto no solo nos ayuda a cultivar una actitud de humildad, sino que también abre nuestro espíritu a la obra de Dios en nuestras vidas. En el relato de los 10 leprosos en Lucas 17, 11, 19, solo uno de ellos regresó para dar gracias después de ser sanado. Jesús preguntó: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Este pasaje nos recuerda que la gratitud no solo honra a Dios, sino que también nos lleva a experimentar su presencia de manera más profunda. La gratitud también tiene el poder de transformar nuestras pruebas en testimonios. En Romanos 5:3-5, Pablo escribe: nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, el carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Este pasaje nos enseña que, cuando enfrentamos desafíos con un corazón agradecido, comenzamos a verlos como oportunidades para crecer y para experimentar la fidelidad de Dios de una manera más tangible. En el libro de Daniel, vemos cómo la gratitud fue un elemento clave en la vida de este hombre de fe. Cuando enfrentó la amenaza de ser lanzado al foso de los leones, Daniel continuó orando y dando gracias a Dios, tal como lo hacía antes. En Daniel 6:10 se nos dice que él se arrodillaba 3 veces al día para orar y dar gracias a su Dios, como lo hacía siempre. Este acto de gratitud, incluso en medio del peligro, no solo fortaleció su fe, sino que también glorificó a Dios, quien lo libró de una muerte segura. Este relato nos desafía a mantener una actitud de agradecimiento.
incluso cuando nuestras circunstancias parecen desalentadoras. La gratitud también nos ayuda a mantener nuestra mirada en lo eterno, en lugar de centrarnos únicamente en lo temporal. En Colosenses 3:2 se nos exhorta: pongan la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Cuando damos gracias, elevamos nuestro enfoque por encima de nuestras circunstancias inmediatas y recordamos que nuestra esperanza está en Cristo y en su reino eterno. Esto nos permite orar con confianza, sabiendo que nuestras peticiones están en manos de un Dios que nos ama y que tiene un propósito perfecto para nuestras vidas. En la oración del Padre Nuestro, Jesús incluye la frase: «Danos hoy el pan nuestro de cada día». Mateo 6:11. Este pedido está implícitamente lleno de gratitud, porque reconoce que todo lo que tenemos proviene de Dios. Al pedir el pan diario, también damos gracias por su provisión constante, sabiendo que Él es quien suple todas nuestras necesidades. Este acto de depender de Dios diariamente no solo fortalece nuestra fe, sino que también cultiva un espíritu de gratitud que nos mantiene conectados a su bondad. La gratitud no solo afecta nuestras oraciones, sino también nuestra relación con Dios. En el Salmo 104 se nos invita: entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Este versículo nos muestra que la gratitud es una puerta de entrada a la presencia de Dios. Cuando damos gracias, no solo reconocemos su obra en nuestras vidas, sino que también abrimos nuestro corazón para recibir más de su gracia y su verdad. Dar gracias también fortalece nuestra fe, especialmente cuando lo hacemos antes de ver la respuesta a nuestras oraciones. En Juan 11:41, antes de resucitar a Lázaro, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado». Este acto de gratitud, antes de que ocurriera el milagro, nos enseña a confiar en que Dios ya está obrando, incluso cuando aún no lo vemos. Este tipo de fe y gratitud transforma nuestras oraciones en declaraciones de confianza en la fidelidad y el poder de Dios. Finalmente, la gratitud nos permite reflejar el corazón de Cristo en nuestras vidas. En Efesios 5:20 se nos instruye: den gracias siempre a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta actitud de gratitud constante no solo honra a Dios, sino que también impacta a quienes nos rodean, mostrando el poder transformador de su amor y su gracia. Al dar gracias en toda circunstancia, no solo reconocemos la obra de Dios en nuestras vidas, sino que también inspiramos a otros a buscarlo y a confiar en su bondad. Cuando Dios dice no o espera, puede ser difícil entender su propósito en el momento, pero incluso estas respuestas son una muestra de su amor y sabiduría infinitos. En nuestra limitada perspectiva, es natural desear que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato y de la manera que esperamos. Sin embargo, en Isaías 55:8-9, Dios nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos», declara el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este pasaje nos confronta con la realidad de que la voluntad de Dios siempre busca un bien mayor, incluso cuando no lo entendemos. El no de Dios nunca es una señal de su indiferencia, sino de su perfecta guía y cuidado. En 2 Corintios 12:8-9, Pablo relata cómo rogó 3 veces al Señor para que quitara un aguijón en la carne. Pero la respuesta de Dios fue: «Te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este momento no solo fortaleció la fe de Pablo, sino que también lo llevó
a experimentar la gracia de Dios de una manera que quizás no habría sido posible de otro modo. A través de este no, Pablo entendió que Dios no estaba simplemente resolviendo su problema inmediato, sino mostrándole una verdad más profunda: la dependencia absoluta en su poder. Cuando enfrentamos un no o un espera, también somos llamados a reflexionar sobre el propósito detrás de nuestra oración. En Santiago 4:3 se nos dice: piden y no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Este versículo nos desafía a examinar nuestras motivaciones, invitándonos a alinear nuestras peticiones con los propósitos de Dios. No se trata de una negación por parte de Dios, sino de un llamado a ajustar nuestro corazón y nuestra voluntad a su diseño eterno. El tiempo de espera es otro aspecto que puede parecer desafiante, pero que está lleno de propósito. En Lamentaciones 3:25-26 leemos: el Señor es bueno con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar al Señor y en silencio esperar su salvación. Este pasaje nos invita a confiar en el tiempo de Dios, recordándonos que la espera no es un tiempo perdido, sino una oportunidad para que nuestra fe se fortalezca. En esa espera, Dios no solo está preparando una respuesta, sino también transformándonos para que estemos listos para recibir lo que tiene reservado para nosotros. La Biblia está llena de ejemplos donde la espera dio frutos que excedieron cualquier expectativa humana. En el relato de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, tuvo que pasar años en prisión antes de ser elevado a una posición de poder en Egipto. En Génesis 50:20, José les dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Este ejemplo nos enseña que incluso cuando las circunstancias parecen contradecir nuestras oraciones, Dios está orquestando algo mayor, utilizando cada experiencia para cumplir su propósito perfecto. Cuando Dios dice espera, nos invita a descansar en su fidelidad y en su soberanía. En Salmos 37:7 se nos exhorta: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Este silencio no es una ausencia de actividad, sino un acto de fe que reconoce que Dios está trabajando, incluso cuando no lo podemos ver. Esta confianza nos libera de la ansiedad y nos permite experimentar su paz en medio de la incertidumbre. El no de Dios también puede ser una forma de protegernos de aquello que no es su mejor para nosotros. En Proverbios 16:9 se nos recuerda: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esto implica que, aunque tengamos planes y deseos, Dios interviene para guiarnos hacia el camino que lleva a su propósito. A veces, esto significa cerrar puertas que parecen prometedoras, pero que en realidad no conducen al bien que Él tiene preparado para nosotros. La respuesta de Dios, aunque parezca difícil, siempre está motivada por su amor. En Hebreos 12:11 se nos dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Esto nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos corrección o redirección divina, el resultado final será una bendición que excede nuestras expectativas. Jesús mismo experimentó el no del Padre durante su ministerio. En el huerto de Getsemaní, oró fervientemente diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. La respuesta del Padre no fue quitarle la cruz,
sino darle la fuerza para cumplir su propósito redentor. Este acto de obediencia nos muestra que el no de Dios nunca es el fin, sino una parte integral de un plan eterno que busca su gloria y nuestro bien. Cuando enfrentamos un no o una espera, somos invitados a renovar nuestra confianza en el carácter de Dios. En Romanos 8:28, Pablo escribe: «Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito». Este versículo nos asegura que, incluso cuando las respuestas de Dios no coinciden con nuestras expectativas, podemos confiar en que Él está obrando para nuestro bien y para su gloria. La oración en estos momentos se convierte en un acto de entrega, en el que reconocemos que nuestra visión es limitada, pero su plan es perfecto. En Salmos 46:10, Dios nos dice: «Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios». Este llamado nos recuerda que no somos nosotros quienes controlamos las circunstancias, sino que Él es quien tiene el poder para llevar a cabo su voluntad. A través de estas experiencias, aprendemos a depender más profundamente de Dios y a caminar con una fe que no está basada en lo que podemos ver, sino en la certeza de su fidelidad. En 2 Corintios 5:7, Pablo afirma: «Vivimos por fe, no por vista». Este caminar por fe nos permite confiar en que, incluso cuando enfrentamos el silencio o la negativa de Dios, Él está trabajando en nosotros y a través de nosotros para cumplir su propósito eterno. Finalmente, el no y el espera de Dios nos enseñan a valorar más profundamente su voluntad y a encontrar satisfacción en su presencia. En Salmos 16:11, el salmista declara: «Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Este versículo nos recuerda que, más allá de las respuestas que buscamos, el mayor regalo de la oración es la comunión con el Creador, quien nos sostiene y nos guía en cada paso del camino. La oración no solo es un medio para presentar nuestras peticiones ante Dios, es el lenguaje que conecta nuestro corazón con el Creador del universo. Cada palabra pronunciada en fe se convierte en una declaración de confianza en su soberanía y en una oportunidad para entrar en su presencia. Más allá de las respuestas que esperamos, la oración transforma nuestra manera de ver el mundo, de enfrentar las circunstancias y de relacionarnos con aquel que nos creó. Es en este diálogo íntimo con Dios donde descubrimos el verdadero propósito de nuestras vidas y aprendemos a confiar plenamente en su plan. La Biblia nos revela que la oración no es un acto solitario, sino un reflejo del diseño divino para nuestra relación con Él. Desde Génesis, cuando Dios caminaba con Adán y Eva en el jardín, hasta Apocalipsis, donde los santos claman delante de su trono, la Escritura nos muestra que Dios desea estar cerca de su pueblo. En Jeremías 33:3, Él nos invita: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Este versículo no solo promete respuestas, sino también revelación, mostrándonos que a través de la oración, Dios ilumina los caminos que no podemos ver con nuestros propios ojos. La oración tiene el poder de redirigir nuestra perspectiva y llevarnos a ver nuestras vidas desde el punto de vista de Dios. Cuando enfrentamos desafíos, nuestro enfoque natural puede ser la preocupación o la duda, pero la oración nos eleva por encima de las circunstancias, recordándonos que servimos a un Dios que tiene control absoluto sobre todo. En Colosenses 3:2 se nos instruye: «Pongan la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra». Este cambio de perspectiva no solo nos fortalece, sino que nos da la capacidad de enfrentar la vida con esperanza y propósito, confiando en que cada detalle está en sus manos. Además, la oración nos transforma desde adentro,
no es solo un medio para cambiar nuestras circunstancias, sino para moldear nuestro carácter según la voluntad de Dios. En Efesios 3, 16 y 17, Pablo ora por los creyentes diciendo: «Pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca ya a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones». Este pasaje nos muestra que la oración es un vehículo para el crecimiento espiritual, una manera en la que el Espíritu Santo obra en nosotros, fortaleciéndonos y haciéndonos más semejantes a Cristo. La oración también nos da acceso a la paz que solo Dios puede dar. En un mundo lleno de incertidumbre y ansiedad, la comunión con Dios a través de la oración se convierte en un refugio donde encontramos descanso y renovación. Filipenses 4:7 nos asegura: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios, quien nos sostiene y nos guía en todo momento. Una de las verdades más poderosas acerca de la oración es que no depende de nuestra elocuencia ni de nuestras fuerzas. En Romanos 8:26, Pablo declara: «De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad». No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este pasaje nos llena de esperanza, recordándonos que incluso en los momentos en los que no sabemos cómo orar, Dios mismo interviene a nuestro favor. La oración no es un esfuerzo humano, sino un acto de fe en el que el Espíritu Santo nos guía y nos capacita para comunicarnos con el Padre. Cuando oramos, también nos unimos a una comunidad más grande, el cuerpo de Cristo. Jesús mismo enseñó a sus discípulos a orar diciendo Padre Nuestro, Mateo 6:9, recordándonos que no estamos solos en nuestra fe. La oración tiene un poder unificador que trasciende fronteras y une a los creyentes en una misión común. A través de la oración, nos convertimos en colaboradores de Dios en su obra en el mundo, intercediendo por los demás y buscando su reino. La oración también es un acto de adoración. No se trata solo de presentar nuestras peticiones, sino de reconocer la grandeza de Dios y darle la gloria que merece. En el Salmo 145, 18, 19, leemos: «El Señor está cerca de quienes lo invocan con sinceridad. Cumple los deseos de quienes le temen, escucha su clamor y los salva». Este acto de invocar su nombre no solo nos acerca a Él, sino que también eleva nuestro espíritu, llevándonos a una mayor comprensión de su santidad y su amor. En última instancia, la oración nos enseña a rendirnos a la voluntad de Dios. No es un medio para manipular a Dios o para exigir que nuestras necesidades sean satisfechas, sino un acto de sumisión a su propósito eterno. En Mateo 26:39, Jesús oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Este momento en el huerto de Getsemaní nos recuerda que la verdadera fuerza de la oración no está en obtener lo que queremos, sino en alinear nuestros corazones con la voluntad del Padre, confiando en que su plan es siempre bueno. La oración no solo transforma nuestra vida espiritual, sino que también impacta a las generaciones venideras. En Éxodo 3, 7, 8, Dios le dice a Moisés que ha escuchado el clamor de su pueblo en Egipto y ha venido a liberarlos. Este relato nos muestra que las oraciones de un pueblo en esclavitud no solo trajeron liberación a su generación, sino que también marcaron el comienzo de un pacto eterno con Dios. Cada vez que oramos, estamos sembrando en el reino de Dios, dejando un legado de fe que tendrá un impacto eterno.
Dios ha prometido que siempre escuchará nuestras oraciones y responderá de acuerdo con su perfecta voluntad. En 1 Juan 5, 15 se nos asegura: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Esta promesa nos invita a orar con valentía y confianza, sabiendo que nuestro Padre Celestial está atento a cada palabra y dispuesto a actuar en nuestro favor. La oración es un regalo divino que nos permite participar en el plan eterno de Dios. No es un ritual vacío, ni una obligación religiosa, sino una expresión viva de nuestra relación con Él. A través de la oración, no solo presentamos nuestras necesidades, sino que también encontramos nuestra identidad como hijos de Dios, llamados a caminar en comunión con Él y a reflejar su amor en el mundo. Cuando oramos, no solo buscamos respuestas, sino que nos encontramos con el Dios que nos conoce, nos ama y nos guía en cada paso del camino. Cada oración es una oportunidad para acercarnos a su corazón, para rendirnos a su voluntad y para experimentar su poder en nuestras vidas. Es en este espacio sagrado de comunión con Dios donde descubrimos que, más allá de las respuestas, su presencia es el mayor regalo de todos. Y en esa presencia encontramos la plenitud de gozo, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la certeza de que, en sus manos, todo lo que pedimos en oración está siendo respondido conforme a su perfecto plan.